Buenos días, en este video vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia de termodinámica de soluciones. El equipo está integrado por Carlos Emiliano Olvera Martínez y David Ibarra Luna. Estamos a 4 de junio del 2009. Este fue el artículo que nos fue proporcionado. Es el artículo del que vamos a estar hablando en esta presentación del PIA y el título es Propiedades termodinámicas de las mezclas acetona más metanol más N-octano a 25 grados centígrados por M. Iglesias, B. Org, G. Marino, M. Piñero y J. Tojo. El objetivo es realizar un estudio con datos experimentales sobre el comportamiento de la comprensión de las mezclas de acetona más metanol más N-octano que pueden proveer de información útil en interacciones soluto más solvente y en este caso separaciones fase líquido-líquido y el comportamiento termodinámico. Un breve resumen del artículo que nos fue proporcionado es que se determinaron las propiedades de las mezclas ternarias de acetona más metanol más N-octano experimentalmente bajo condiciones estándar. La velocidad del sonido, densidades e índices de refracción fueron medidos en función de la composición. El exceso de volumen molar, cambios en los índices de refracción y cambios en la compresibilidad isotrópica en la mezcla fueron computarizados como datos experimentales. Las ecuaciones de estado Penck-Robinson y Soave-Redlich-Kwong fueron aplicadas con 3 diferentes reglas de mezclado para correlacionar el exceso de volumen binario y así predecir las magnitudes en exceso en mezclas ternarias. Fueron obtenidas representaciones de datos experimentales. Como introducción, en este artículo fue hecho con el fin de obtener una mejor comprensión del comportamiento volumétrico y la capacidad de separación de los disolventes en mezclas azeotrópicas binarias. Dado que la estructura de los enlaces de hidrógeno pueden ser influenciada en gran medida por moléculas de alcano, el estudio del comportamiento de comprensión de estas mezclas puede proporcionar información útil sobre las interacciones soluto-disolvente y, en este caso, la división de la fase líquido-líquido y el comportamiento termodinámico en las separaciones. Se usó un polinomio de grado variable sugerido por Redlich y Kister para correlacionar los datos de la mezcla binaria, y la ecuación de Nagata y Tamura se usó para ajustar las contribuciones ternarias. Es la ecuación que se muestra a continuación. Las ecuaciones de estado de Penck-Robinson y Soave-Redlich-Kwong se utilizaron para predecir el exceso de volúmenes molares ternarios. Con este objetivo, los parámetros binarios se calcularon para 3 reglas de mezcla diferentes, utilizando los datos binarios experimentales que se aplicaron posteriormente para estimar los volúmenes molares ternarios por medio de estas reglas, extendidas adecuadamente para mezclas de componentes múltiples. En el resumen de la diapositiva 4 se explicó un breve resumen del artículo, en el cual se decía que primeramente se determinaron las propiedades de las mezclas ternarias de acetona, metanol y N-octano experimentalmente bajo condiciones estándar. En el artículo se nos explica que las sustancias utilizadas fueron acetona con un 99.8% de pureza y N-octano con un 99% de pureza, analizadas las purezas por cromatografía de gases. A 25 grados centígrados se determinaron las propiedades físicas de las sustancias como se muestra en la tabla 1, comparado con el de la literatura. Podemos apreciar en esta tabla los componentes mencionados y su densidad
respectiva comparada con la literatura. En la parte de abajo podemos ver las referencias y otros parámetros que explicaremos un poco más adelante. Se midieron las velocidades y densidades de sonido para sustancias puras y mezclas con un densímetro Anton Par de SA48 y un analizador de sonido con una precisión de más o menos 0.00005 gramos por centímetros cúbicos y más o menos 0.01 metros por segundo a la -1, respectivamente. Esto es para asegurarnos que las mediciones y los estándares que se tienen de las mezclas y de los componentes son los óptimos para las mediciones que se van a llevar a cabo. Como podemos ver en esta tabla, se muestran más parámetros de la ecuación para mezclas binarias y propiedades de las sustancias. En esa tabla nos muestran parámetros que con la ecuación 7 para sistemas ternarios de acetona, metanol y N-octano fueron correlacionados por la ecuación que viene en el artículo. En ella los parámetros experimentales fueron computarizados y las ecuaciones que presenta en el artículo nos dan los siguientes resultados. Como había sido mencionado en la tabla anterior, podemos ver las ecuaciones que fueron utilizadas para adquirir los parámetros y posteriormente utilizar la ecuación de Redlich-Kister para correlacionar los valores derivados de los sistemas binarios. Se nos presenta el primer gráfico de los resultados, de la sección de los resultados. Tenemos el sistema de solubilidad ternario de entre el N-octano, metanol y la acetona. Tenemos el tomo de solubilidad entre el metanol y el N-octano. Y este sistema de ternario de solubilidad se lee de la siguiente forma. Tenemos unas escalas de concentración de fracción molar de 0 a 1 entre el metanol N-octano, N-octano acetona y metanol. Suponiendo que no tenemos nada de uno de estos tres vértices del gráfico, por ejemplo entre el metanol y el N-octano, podemos decir que lo importante sería en esta parte del gráfico. Tenemos una fracción molar de 0.5, entonces nuestro punto entre estos dos sería 0.5, la mitad, y posteriormente, suponiendo que vamos agregando acetona, iría siguiendo una línea recta hasta el punto en el que se aproxime lo más posible a la acetona y que la concentración de estos dos sea despreciable. Lo mismo se hace entre cada punto y de esta forma se obtiene el volumen en el cual se encuentra el domo de solubilidad. ¿Qué representan estas líneas? Estas líneas representan un cambio de fase en el cual, suponiendo que de la misma forma tenemos 0.5 de N-octano y acetona, vamos agregando metanol hasta un punto de estas líneas en el cual va a cambiar de fase. Suponiendo que en esta tenemos las dos fases separadas, aquí se van a juntar, después posiblemente una fase se separe pero no del todo, y así. De esta forma podemos saber un mapeo en el cual nos podemos ubicar puntos importantes en el cual ocurre cambios en la solubilidad. Muy bien, habíamos mencionado
que se habían hecho datos experimentales con los índices de refracción, con las concentraciones de los volúmenes molares y también velocidad del sonido. Aquí se nos presenta un segundo gráfico en el cual los cambios son en cuanto al índice de refracción. Como podemos ver, las líneas cambiaron a diferencia de la diapositiva anterior. Entonces aquí podemos ver cómo van variando estos factores en la solubilidad de este sistema ternario. Igual de la misma forma se lee como se explicó. Por último tenemos un tercer gráfico de los parámetros medidos, en el cual el pie de página nos dice que el factor de compresibilidad isotrópico es el que afecta al sistema ternario. Se nos menciona en el artículo que este sistema es el más independiente de los tres, que cambia de mayor forma este factor al sistema de solubilidad. Con la ecuación anterior de Rayleigh, Kister y Nagata, podemos obtener con los datos computados el siguiente gráfico, el cual nos muestra los cambios de fase y con ello las concentraciones a las que sucede cada cambio de fase. Para los volúmenes molares en exceso. También podemos obtener el siguiente gráfico, el cual nos muestra de igual manera los cambios de fase bien definidos, pero en base al índice de refracción. Como podemos ver, el último de estos tres gráficos, en cuanto al factor isotrópico de compresibilidad para el sistema ternario de acetona, metanol y N-octano, tenemos una mejor respuesta para los cambios de fase, en el cual se ve más definido para cada valor de la compresibilidad el cambio de fase. En el artículo se nos menciona que en los recientes años ha sido de particular interés en cuanto a la explicación teórica y semipráctica los estudios basados en la ecuación de estado para predecir el exceso de volúmenes molares. Numerosas ecuaciones de estas están disponibles en la literatura. La mayoría son adecuados para obtener resultados aceptables para un sistema multicomponente mediante reglas simples, utilizando parámetros obtenidos a partir de las mezclas binarias constituyentes. En este caso, las ecuaciones de Soave, Redlich-Kwong y Penck-Robinson fueron probadas. Estas dos ecuaciones cúbicas de estado de parámetros ampliamente utilizados. En cuanto a la de Van der Waals, se aplicaron en combinación de reglas de mezclas simples con una o dos parámetros en los factores de A y B. Como sabemos, los factores de A y B marcan la interacción entre las moléculas, ya sea en estado vapor o en este caso líquido. Y como podemos ver, tenemos la ecuación, un conjunto de las ecuaciones que hemos estado utilizando, en el cual tenemos una sumatoria que son computarizadas y se obtienen los gráficos anteriormente mencionados y posteriormente mencionados. Como último gráfico de los resultados, tenemos una ejemplificación de referencia en cuanto a
al gráfico de volúmenes ternarios, en el cual tenemos una mezcla binaria fija de acetona-metanol, en el cual vamos agregando N-octano. Esta se va aproximando a cero, suponiendo que es una dilución infinita de volúmenes molares. Por eso es que se va acercando a cero, ya que esta concentración va siendo totalmente despreciable y la concentración del N-octano se va aproximando a 1. De la misma forma, tenemos del otro lado acetona-octano, nos quedaría metanol como solvente que vamos a ir agregando hasta el punto en el que se va haciendo 1. A continuación tenemos el gráfico B, que de la misma forma tenemos una solución binaria de metanol y N-octano. Vamos agregando acetona hasta un punto en el cual se hace 1 y las concentraciones de metanol y N-octano van siendo despreciables hasta casi 0 y acetona 1. Del lado contrario tenemos acetona y metanol. Vamos agregando N-octano. Se aproxima a 1 la concentración del N-octano y se desprecia casi por completo hasta ese punto en la solución binaria de acetona y metanol. Eso es lo que se explica en este gráfico, obviamente bajo las condiciones que se han explicado anteriormente de 25 grados y las mediciones experimentales que se presentaron. Como resultado final tenemos la ecuación de estado correspondiente y las derivadas parciales dependen de la regla de mezcla aplicada. Una explicación general de las ecuaciones de estado es la siguiente ecuación. Como conclusiones, se incorporaron 3 reglas de combinaciones diferentes en estas ecuaciones que muestran diferentes dependencias de correlación para A y B, las cuales se muestran donde K subíndice IJ y L subíndice IJ son parámetros de ajuste que deben calcularse para cada mezcla binaria. L subíndice IJ es igual a M subíndice IJ, que es igual a 0 para la primera regla de mezclado R1. L subíndice IJ es igual a 0 para la segunda regla de mezclado, y K subíndice IJ, L subíndice IJ y M subíndice IJ son diferentes de 0 para la tercera regla de mezclado. En todos los casos, K subíndice II es igual a L subíndice II es igual a M II. Todos estos son igual a 0. K subíndice IJ es igual a K subíndice JI y L subíndice IJ es igual a menos L subíndice JI y M subíndice IJ es igual a M subíndice JI. Sí, también se usó un algoritmo no lineal de Marquardt para calcular los parámetros de los cuales se pueden estimar los volúmenes molares en exceso de la mezcla multicomponente. En la tabla 5, los coeficientes binarios de las siguientes ecuaciones se enumeran junto a las desviaciones de la raíz cuadrada media, que es sigma, de los datos experimentales. La comparación de los valores de sigma indican que las reglas de mezclado R2 y R3 proporcionan los mejores ajustes para 2 de los 3 sistemas binarios. Si ignoramos el hecho de que la regla R1 implica el menor valor de parámetros ajustables, los valores de sigma para las contribuciones ternarias calculadas son esencialmente
los mismos para las 3 reglas de mezclado, lo que indica que se prefiere la regla R1, ya que solo implica el menor de parámetros ajustables. Los resultados son satisfactorios para cualquier ecuación de estado. Por lo tanto, se considera que el enfoque de la ecuación de estado es un instrumento poderoso para predecir los volúmenes molares en exceso de componentes múltiples que requiere solo parámetros binarios y permite un procedimiento de cálculo simple. Por último, tenemos las referencias presentadas y preferimos hacer los comentarios en este apartado. Como comentario tenemos que, como estudiantes, podría llegar a sernos de utilidad en cuanto a que es fácil de usarse, ya que, como se menciona, la mayoría de estos cálculos los hace por cómputo y solamente tenemos que obtener datos físicos de las soluciones de un sistema binario, o sea, solamente de estas dos sustancias. Eso sería una conclusión y un comentario personal de Carlos y yo, David, como estudiantes. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.